Imagine una noche de invierno, cuando en el silencio del hogar parece que hay alguien más a tu lado. Un ligero crujir del suelo, un sutil aroma de perfumes conocidos o la sensación de la mirada de alguien. Estos momentos son familiares para muchos. Queridos espectadores, cada uno de nosotros, al menos una vez en la vida, se ha preguntado qué sucede con nosotros después de que se concluye el camino terrestre. ¿Qué espera a nuestras almas? ¿A dónde van? Y siempre entienden que han dejado el mundo material. La historia de Bárbara de Pensilvania no dejará indiferente a nadie. Después de 42 años de vida en común, su esposo Frank falleció debido a un infarto. Sucedió de repente. Por la mañana, como de costumbre, tomaba café en el porche y al mediodía ya no estaba. Sin embargo, para Bárbara, la historia de su relación no terminó allí. Cada mañana seguía preparando 2 tazas de café porque sentía la presencia de Frank. En su dormitorio, por las noches se oían pasos familiares y su silla mecedora favorita a veces comenzaba a moverse sin razón aparente. Sé que muchos me consideran una anciana loca, les contaba Bárbara a sus amigos, pero Frank sigue aquí. Simplemente no comprende lo que ha sucedido. Historias como esta hay miles. Una madre amorosa que sigue apareciendo en los sueños de sus hijos, advirtiéndoles sobre los peligros. Un viejo profesor cuyo silueta aún pueden ver sus alumnos en las ventanas de la escuela. Una abuela cuyos pasos se oyen en la cocina cuando toda la familia se reúne en la mesa festiva. Lo que une estos relatos es uno: las almas que permanecen entre los mundos, almas que por alguna razón no han comprendido su transición. Y hoy hablaremos sobre por qué sucede esto y qué significa para nosotros, los vivos. Es posible que cada uno de ustedes tenga su propia historia de encuentro con lo invisible, su propia sensación de la presencia de aquellos que ya no están físicamente a su lado. Estas experiencias no son simplemente un juego de la imaginación, son un reflejo de la profunda conexión entre los mundos, que la ciencia apenas comienza a estudiar, mientras que las prácticas espirituales han sabido de esto durante milenios. Muchas enseñanzas espirituales y culturas antiguas dicen que la alma, después de la muerte del cuerpo, sigue existiendo en otra dimensión. Sin embargo, no siempre esta transición ocurre sin problemas. A veces, las almas se quedan en un estado intermedio, sin entender que su camino terrestre ha concluido. ¿Por qué algunas almas no comprenden que han muerto? Esta pregunta se vuelve especialmente importante para aquellos que han enfrentado fenómenos inexplicables después de la partida de seres queridos. Los mediadores, parapsicólogos e incluso algunos psiquiatras describen casos en que los fallecidos siguen comportándose como si todavía estuvieran vivos. El doctor Samuel Harris, quien ha estudiado fenómenos paranormales durante más de 30 años, explica: imagina que has estado seguro de una realidad particular durante toda tu vida y de repente esa realidad cambia. Algunas almas necesitan tiempo para aceptar esta nueva verdad. En el mundo moderno, donde el enfoque científico predomina, las conversaciones sobre almas a menudo se perciben de manera escéptica. Sin embargo, las investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte muestran resultados sorprendentes. Las personas que han experimentado la muerte clínica describen sensaciones similares: un túnel de luz, encuentros con familiares fallecidos, una sensación de paz y amor. Pero, ¿qué sucede si el proceso de transición se interrumpe? ¿Qué si el alma está perdida o se niega a aceptar la nueva realidad? La psicóloga
Jennifer Thompson cree que nuestra conciencia puede existir separada del cuerpo y que, en el momento de la muerte, no siempre ocurre una plena comprensión de lo que ha sucedido. Es como un sueño del cual es difícil despertar. Algunas almas parecen estar atrapadas en un guión repetido, sin comprender que la película de su vida ya ha terminado. Dice ella, para los familiares y seres queridos que sienten la presencia de los fallecidos, es importante entender que estos fenómenos no son simplemente un juego de la imaginación o una manifestación del duelo. Esto puede ser una interacción real con una alma que aún se encuentra cerca, no comprendiendo del todo su transición. Comprender las razones de tal estado puede ayudar tanto a los vivos como a los muertos a encontrar paz. Ahora examinemos qué factores pueden obstruir el reconocimiento por parte del alma de su nuevo estado y por qué algunos lazos no se rompen con la muerte del cuerpo. La muerte repentina a menudo se convierte en la razón por la cual el alma no tiene tiempo para comprender lo ocurrido. Imagina a una persona que por la mañana se preparaba para ir al trabajo, hacía planes para el fin de semana, pensaba en sus próximas vacaciones, y de repente su vida se interrumpe a causa de un accidente. El mecanismo psicológico de negación, que actúa durante la vida, puede seguir funcionando incluso después de la muerte. La historia de Robert de Chicago se hizo conocida por varios testimonios independientes. Este analista financiero, de 45 años, falleció en un accidente automovilístico camino al trabajo. Colegas, que no sabían de la tragedia, contaron que vieron su silueta en la oficina durante varios días después del funeral. El guardia del edificio afirmaba que las cámaras de vigilancia registraron movimiento en la oficina de Robert, aunque físicamente no había nadie allí, y su esposa Carol una vez recibió una llamada de su número de trabajo. El teléfono estaba en silencio, pero en el identificador apareció el número conocido. Las almas atrapadas, como suelen llamar a quienes siguen siguiendo rutas familiares y realizando acciones cotidianas después de la muerte física, parecen quedar atrapadas en un bucle temporal, sin comprender que su realidad ha cambiado. Esto ocurre especialmente con aquellos cuya muerte fue traumática, repentina o sucedió durante el sueño. El doctor Michael Newton, hipnoterapeuta regresivo, escribió en sus investigaciones sobre almas confundidas que durante algún tiempo no pueden aceptar el hecho de su muerte. Hay un periodo de adaptación, explicó. Algunas almas necesitan la ayuda de guías espirituales o de familiares que ya han partido para aceptar su nuevo estado. La negación es la primera etapa de aceptación de la pérdida, descrita por la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross. Para los vivos, este proceso suele tomar semanas o meses, pero ¿y si en el plano espiritual el tiempo fluye de manera diferente? ¿Y si para el alma la negación puede continuar durante años, en términos terrestres? Esto puede explicar los casos en que la presencia de un fallecido se siente durante mucho tiempo después de su partida. La alma permanece en un entorno familiar, interactuando con los seres queridos, sin comprender por qué no la ven o no responden. No son fantasmas de películas de terror, son almas perdidas que necesitan comprensión y aceptación. Un fuerte apego al mundo material es otra razón común por la cual las almas no pueden dejar el plano terrenal. A menudo no nos damos cuenta de cuán profundamente estamos arraigados en nuestra vida cotidiana, en las cosas que nos rodean, en los lugares que llamamos hogar. Para algunas personas, este vínculo es tan fuerte que incluso la muerte
no puede romperlo. Elizabeth, una profesora de literatura de Boston, vivió en su casa victoriana durante más de 50 años. Coleccionaba libros raros, mantenía diarios y escribía cartas que nunca envió. Después de su muerte, sus familiares decidieron vender la casa, pero se encontraron con fenómenos inexplicables. Los nuevos propietarios notaron que los libros se movían de un lugar a otro, y en la oficina, la luz permanecía encendida durante la noche. La situación solo cambió después de que, durante una renovación, se descubrió una caja con las cartas de Elizabeth. Su sobrina Diana las leyó y las publicó como una colección de ensayos. Fue entonces cuando los extraños fenómenos en la casa cesaron. A veces, las almas necesitan ver que sus asuntos inconclusos han continuado, explica el especialista en fenómenos paranormales James Wilson. Solo entonces pueden soltar su apego y avanzar. Las propiedades, la casa, las pertenencias personales pueden actuar como anclas para el alma. Las antiguas reliquias familiares, transmitidas de generación en generación, a menudo se convierten en un vínculo entre los mundos. Coleccionistas que no han podido completar sus colecciones, empresarios cuyas operaciones quedaron sin supervisión, autores de obras inconclusas. Todos ellos corren el riesgo de quedarse atados al mundo terrenal por una sensación de inconclusión. Es interesante que en diferentes culturas existen rituales dirigidos específicamente a romper estos lazos materiales. En algunas tradiciones, las pertenencias personales del fallecido son quemadas o enterradas con él. En otras, los bienes son distribuidos entre los necesitados. Estas acciones simbolizan la liberación del alma de las ataduras terrenales. Thomas, un arquitecto exitoso de San Francisco, falleció repentinamente de un derrame cerebral, sin poder completar su proyecto de biblioteca urbana. Los empleados de su oficina cuentan que los planos seguían cambiando y en la computadora aparecían nuevos detalles del proyecto. Cuando la biblioteca fue construida, según sus últimos bocetos, los fenómenos cesaron. La alma de Thomas necesitaba completar su obra maestra. El miedo al juicio o castigo después de la muerte puede ser un poderoso factor que impide a la alma aceptar su nuevo estado. Las creencias religiosas sobre el cielo y el infierno, sobre el castigo por los pecados, están profundamente arraigadas en la mente de muchas personas. Para aquellos que durante toda su vida temieron el juicio divino o sintieron una pesada culpa, el momento de comprender la muerte puede ser tan aterrador que la alma instintivamente evita esta realidad. El pastor William, de una pequeña comunidad en Tennessee, predicó sobre el juicio final y las llamas del infierno cada domingo durante 40 años. Era estricto con sus feligreses, pero aún más estricto consigo mismo. Pocos sabían que tras la fachada de justicia se escondían pecados ocultos que no podía confesar ni siquiera en la confesión. Tras su muerte por cáncer, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la iglesia. Las velas se encendían solas y de la vacía confesión se oía un susurro. Muchos feligreses afirmaban haber visto la silueta del pastor orando ante el altar en plena noche. Una alma cargada de culpa puede temer encontrarse con fuerzas superiores, explica la teóloga Amanda Becker. En tales casos, parece que se esconde en lugares familiares, aferrándose a la realidad terrenal como refugio del inevitable juicio. En diversas culturas existen diferentes concepciones sobre el juicio post-mortem. Los antiguos egipcios creían que el corazón del fallecido se pesaba en balanza
contra una pluma de la verdad. En algunas tradiciones cristianas, se habla de un examen minucioso de toda la vida de la persona. El hinduismo y el budismo enseñan sobre el karma y su influencia en la próxima encarnación. Estas creencias pueden crear poderosas barreras psicológicas para el alma que no está lista para enfrentar las consecuencias de sus acciones terrenales. Mark, un ex empresario de Detroit, acumuló una fortuna mediante tratos dudosos, arruinando a muchos competidores. Tras su muerte por un infarto, su presencia se sintió en la oficina de la empresa y en las casas de las personas a las que causó daño. Los fenómenos cesaron solo después de que sus herederos fundaron una organización benéfica para ayudar a pequeñas empresas y compensaron a las víctimas de las acciones de Mark. Investigadores de fenómenos paranormales señalan que el miedo al juicio a menudo se manifiesta en el comportamiento de las almas inquietas. Pueden evitar los símbolos religiosos, no aparecer en lugares sagrados o, por el contrario, buscar refugio en iglesias y cementerios, como si esperaran el perdón o la prórroga de lo inevitable. La preocupación por los seres queridos y el sentimiento de culpa hacia ellos son quizás la razón más conmovedora y comprensible por la que las almas permanecen en el mundo terrenal. El amor maternal, la responsabilidad paternal, la lealtad conyugal, estos sentimientos no desaparecen en el momento de la muerte física, especialmente si la persona se fue repentinamente, sin tener tiempo para despedirse, expresar sus sentimientos o concluir asuntos importantes relacionados con el bienestar de la familia. La historia de Marta de Filadelfia se hizo conocida gracias a su hija Sara y a varios testigos. Marta falleció de complicaciones por neumonía cuando Sara solo tenía 22 años. La joven apenas empezaba su vida independiente, atravesando una ruptura y sintiéndose perdida. Durante varios años, después de la muerte de su madre, Sara y sus amigos notaron fenómenos inexplicables. Las flores favoritas de Marta aparecían en la puerta de su casa. El teléfono sonaba justo cuando Sara se sentía particularmente mal. Y una vez, cuando la joven estuvo a punto de sufrir un accidente, sintió que alguien giró bruscamente el volante. Mi mamá siempre decía que estaría a mi lado hasta que encontrara mi felicidad, contó Sara, y cumplió su promesa. Curiosamente, después de que Sara conoció a su futuro esposo y encontró estabilidad, los fenómenos comenzaron a cesar lentamente, como si, al asegurarse de que su hija estaba bien, la alma de Marta finalmente pudo avanzar. El psicólogo Richard Davis explica: el instinto parental de protección puede ser tan fuerte que supera incluso la frontera entre la vida y la muerte, especialmente si el padre siente que su hijo, ya sea de 5 o de 50 años, está en peligro o atraviesa un periodo difícil. No menos fuerte puede ser el ancla de las palabras de amor no expresadas, promesas incumplidas o conflictos no resueltos. David, un veterano de guerra, no habló con su hijo durante años a causa de diferencias políticas. Murió de cáncer sin reconciliarse con él. Durante meses tras el funeral, su hijo recibió extrañas cartas sin remitente que contenían fragmentos de recuerdos que solo su padre podía conocer. Los fenómenos cesaron después de que el hijo visitara la tumba de su padre y pasara allí varias horas, hablando y llorando, como si finalmente se llevara a cabo la conversación que no ocurrió en vida. El amor no expresado, el sentimiento de culpa, los conflictos no resueltos, todas estas conexiones emocionales pueden mantener a las almas cerca de los vivos, impidiéndoles reconocer y aceptar completamente su transición. Comprender las razones por las cuales el alma puede
No reconocer su muerte, naturalmente, lleva a la pregunta: ¿cómo podemos nosotros, los vivos, ayudarles? Los especialistas en prácticas espirituales y los mediadores proponen varios enfoques que pueden facilitar la transición del alma y ayudarla a liberarse de ataduras terrenales. Es importante comenzar por reconocer el fenómeno mismo. Si sientes la presencia de un ser querido, fallecido, no rechaces esta experiencia y no la atribuyas a la imaginación. Mary Ann, una mediadora profesional de Boston, con 30 años de experiencia, aconseja: habla con ellos, explica con suavidad y amor que ya no pertenecen a este mundo. Diles que les espera la luz y la paz y que tú te las arreglarás sin ellos. Los rituales de despedida existen en todas las culturas, no por casualidad. Ayudan tanto a los vivos a aceptar la pérdida como a los muertos a darse cuenta de la transición. Si por alguna razón la despedida adecuada no se llevó a cabo, por ejemplo, si la muerte fue repentina o ocurrió lejos de casa, se puede realizar una ceremonia personal. Eleonora, quien perdió a su esposo Henry durante un viaje de negocios, cuenta: reuní todas sus cosas favoritas, fotografías, puse su música preferida y simplemente hablé con él durante varias horas. Dije todo lo que no había podido decir y sentí que la carga se aliviaba, tanto de mí como, parece, de él. El perdón es otra poderosa herramienta de liberación del alma. Si entre ustedes quedaron rencores, promesas no cumplidas o sentimientos de culpa, exprésalos en voz alta o escribe una carta que puedas quemar o dejar en la tumba. El psicoterapeuta Jonathan Brown explica: el acto de perdón libera a ambas partes, tanto a quien perdona como a quien necesita el perdón. Para las almas atadas a objetos materiales, puede ser útil ordenar sus asuntos o concluir lo que iniciaron, transferir objetos valiosos a aquellos que los apreciarán, publicar obras inconclusas, cumplir promesas dadas. Todo esto puede indicar a la alma que sus asuntos terrenales han sido debidamente finalizados. En algunos casos, puede ser necesaria la ayuda de un profesional, consejero espiritual, mediador o clérigo con experiencia en estas cuestiones. Ellos pueden realizar rituales específicos destinados a liberar al alma y ayudarla a reconocer su nuevo estado. Svetlana, consultora en asuntos espirituales, enfatiza: es importante actuar por amor, no por miedo. Estas almas no quieren asustar o hacer daño, simplemente están perdidas y necesitan dirección. Nuestra tarea es ayudarles a encontrar su camino con respeto y amor. Al final, todas las almas encuentran su camino hacia la luz, incluso aquellas que permanecen temporalmente en un estado intermedio. Tarde o temprano, comprenden su verdadera naturaleza y aceptan la transición. Este pensamiento debe ofrecer consuelo a quienes se preocupan por sus seres queridos que han partido. Las enseñanzas espirituales de diferentes culturas coinciden en un punto: el amor es la fuerza más poderosa que trasciende incluso la frontera entre la vida y la muerte. Nuestro vínculo con aquellos a quienes amamos no se corta con el último suspiro. Se transforma, adquiere una nueva forma, pero nunca desaparece por completo. Joseph, quien perdió a su esposa Catherine después de 50 años de matrimonio, comparte: los primeros meses sentí constantemente su presencia. Encontraba su cabello en la almohada, escuchaba su voz. Con el tiempo, esos fenómenos se hicieron menos frecuentes, pero no desaparecieron por completo. Ahora entiendo que era su amor lo que me ayudó a sobrellevar el momento más difícil. Cuando aprendí a seguir adelante, fue como si ella lo sintiera y pudiera avanzar con su propio viaje.
Es importante recordar que nuestro duelo, un apego demasiado fuerte o la incapacidad de soltar pueden mantener a las almas de los seres queridos cerca de nosotros, impidiendo que avancen. Paradójicamente, a veces la máxima expresión del amor es la capacidad de decir, ve en paz, y realmente soltar. Para aquellos que han perdido seres queridos, hay un pensamiento reconfortante. La muerte no es el final, sino solo una transición a otra forma de existencia. Las almas, que temporalmente no reconocen su transición, eventualmente encuentran comprensión y paz, y nuestro amor y el recuerdo luminoso de ellos se convierten en un puente entre los mundos. El profesor de teología Robert Anderson dice, en todas las tradiciones religiosas hay una idea de que la muerte es una puerta, no una pared. Lo que llamamos fantasmas o almas inquietas son simplemente viajeros que se han detenido en el umbral, pero tarde o temprano, todos cruzan esta línea. Mantén viva la memoria de aquellos que han partido. Habla de ellos. Recuerda los momentos felices. Cuenta historias a la siguiente generación. Este tipo de memoria viva es más valiosa que el duelo y la desesperación. Alimenta no solo a nosotros, sino también a las almas de aquellos que continúan su viaje más allá de nuestra comprensión. Recuerda que el amor nunca muere, solo toma una nueva forma, convirtiéndose en un hilo invisible que conecta los corazones a través del espacio, el tiempo y las dimensiones. Y algún día, todos nos reuniremos donde no hay dolor de la separación, ni malentendidos, ni miedo, solo amor eterno que une todas las almas del universo. Muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en los misterios del alma y la existencia post-mortem. Tu atención e interés en este profundo tema son muy importantes para nosotros. Esperamos que este episodio te haya ayudado a ver de nuevo la conexión entre los mundos y quizás a encontrar consuelo en tus pensamientos sobre tus seres queridos que han partido. Si te ha gustado este material, por favor, apoya nuestro canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con aquellos a quienes puede ser útil. Tu apoyo nos ayuda a crear nuevo contenido sobre los aspectos espirituales de nuestra existencia y los misterios que trascienden el mundo material. Deja comentarios con tus historias y preguntas. Leemos cada uno de ellos y los tomamos en cuenta para la creación de nuevos episodios. Hasta la próxima, en el siguiente video. Cuídate y cuida a tus seres queridos, tanto en este lado como en el otro de la existencia.